diversidad cultural y la identidad nacional. Primer tema, diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural se refiere a la convivencia e interacción entre distintas culturas que forman un patrimonio común de la humanidad. Su existencia es considerada como un activo muy importante ya que contribuye al conocimiento de ella misma. Cada persona, por otra parte, tiene derecho a que su cultura sea respetada tanto por otras personas como por las autoridades. La diversidad cultural se manifiesta mediante diversidad étnica. Un grupo étnico está constituido por personas que comparten tanto una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa, también por su forma de vestir, forma de hablar y cómo viven. Los principales grupos étnicos del mundo son Amerindios, personas que descienden exclusivamente de cualquiera de los pueblos nativos de América. Árabes. Este grupo de personas pertenecen principalmente a la península arábiga y otros territorios circundantes de la lengua árabe, o alguien de este origen. Caucásicos es un grupo de personas con una dilatada y variada historia por la que han pasado gran variedad de pueblos y civilizaciones que se reflejan en su actual composición étnica, religiosa y lingüística. Afroamericanos o afro, personas nacidas en el continente americano que tienen antepasados de África del Sur. La mayoría son descendientes de personas secuestradas y trasladadas desde África del Sur hasta América por los europeos para trabajar en sus colonias. australianos. Son los primeros habitantes del país de Australia y sus islas adyacentes. Ya han continuado viviendo allí a lo largo de la colonización europea. Chinos. Son personas con piel amarilla y ojos rasgados. Es una de las ex repúblicas soviéticas que se quedaron estancadas en la Guerra Fría. Tibetanos. Son personas que habitan en el Tíbet y en las zonas circundantes. Son una de las 56 etnias reconocidas oficialmente en la República Popular China. coreanos. Es una de las etnias mayoritarias del este de Asia. La mayoría vive en la península de Corea y hablan el idioma coreano. Dravidianos. Son grupos étnicos que hablan algunos de los idiomas de una gran familia de lenguas no indoeuropeas en el sur del subcontinente indio. Iranio. Son un conjunto de grupos étnicos caracterizados por su empleo de lenguas iranas. Los pueblos iranios viven principalmente en Oriente Medio, Asia Central, el Cáucaso y partes del subcontinente indio. Diversidad de religión. La religión es, como el idioma, un fuerte vínculo social y distintivo de los grupos étnicos o entre naciones. Las principales religiones del mundo son Cristianismo. Es una religión basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret. Budismo. Es una religión no teísta. Esta ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Confucio Lao Tse. El confucianismo, según enseñó su fundador, no es una religión en el sentido tradicional, es un código ético. Shinto. La religión marca sin lugar a dudas la tradición de un pueblo. En Japón, la primera religión mayoritaria que se adoptó fue el shintoísmo. Musulmanes. Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán. Hinduismo. Es la tercera religión más extendida, con más de 900 millones de fieles tras el cristianismo y el islamismo.
Diversidad lingüística. La diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Las principales lenguas del mundo son el idioma chino. Es la lengua más hablada por la inmensa mayoría de los chinos. El gigante asiático cuenta con unos 55 idiomas, además de numerosos dialectos. El idioma inglés. Es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría en el sureste de Escocia, bajo la influencia del reino de Northumbria. El idioma español. Es una lengua romance del grupo ibérico, es hablado principalmente en España, Hispanoamérica, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. Idioma francés. Es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia metropolitana, junto con otras lenguas como el idioma bretón en Bretaña. Idioma alemán. Es una lengua perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales. Es también una de las lenguas más importantes del mundo y la que más hablantes nativos tienen en la Unión Europea. Idioma portugués. El portugués es la quinta lengua materna más hablada y la tercera lengua más hablada del mundo en usar el alfabeto latino, después del español y el inglés. Idioma ruso. Es una lengua de la rama eslava oriental e idioma oficial en Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán y Osetia del Sur, de amplio uso en Ucrania. Idioma árabe. Es una macrolengua de la familia semética como el arameo, el hebreo, el acadio, el maltés y otras lenguas similares. Idioma japonés. Es un idioma de la familia de la lengua japónicas hablado por más de 128.000 millones de personas, principalmente en las islas de Japón. Idioma italiano. Descendiente del latín. Antes de la reunificación italiana en 1861, esta lengua existía solo como lengua literaria. Diversidad de género. La diversidad de género se plantea como una estrategia útil para favorecer la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y varones en el mercado laboral. También se ofrece como un criterio válido para optimizar los recursos humanos disponibles en profesiones directivas. Diversidad funcional. El término diversidad funcional fue propuesto en el Foro de Vida Independiente en enero y pretende sustituir a otros. Se propone un cambio hacia una terminología no negativa, no rehabilitadora sobre la diversidad funcional. Diversidad sexual. Es la variedad de preferencias sexuales que hay. Las orientaciones son homosexuales, bisexuales, heterosexuales, unisexuales y asexuales, mientras que en identidad sexual son los que están cómodos con su cuerpo. Homosexual. Se entiende la condición y el marco de acción de las personas que buscan y encuentran satisfacción sexual, afectiva, intelectual y o espiritual en personas de su mismo sexo. Bisexual. Involucra atracción física y o sentimental hacia individuos de ambos sexos. Asexualidad. Es el estado de una persona que no siente atracción sexual hacia ninguna otra persona. Lesbiana. La palabra lesbiana se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir, una mujer que se identifica a sí misma o a la que otros caracterizan por sentir atracción física y emocional hacia otras mujeres. Gay. Es una manera de designar a los sujetos homosexuales masculinos, es decir, a los hombres que muestran inclinación hacia la relación erótico-efectiva entre los individuos de su mismo sexo. Heterosexual. Se caracteriza por el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que una mujer heterosexual siente atracción por los hombres. Transgénero. Transgénero es el estado de la identidad de género de uno mismo que no se corresponde con el género asignado a uno mismo. Transvesti. Es una identidad transgénero en la cual una persona de determinado género biológico acostumbra a utilizar la vestimenta socialmente asignada al género opuesto. Diversidad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas puede evaluarse en términos de distribución mundial,
que hacen mayor hincapié en el clima, la vegetación, la biogeografía, la vegetación potencial o la vegetación modificada por el hombre. Diversidad de especies. Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en una región. Diversidad de gobiernos. El término gobierno hace ilusión al ejército de poder en un determinado estado, o bien se habla de gobierno como la conducción política entre sí. Existen distintos tipos. Algunos de ellos son: autocracia. En esta forma de gobierno, el poder fue adquirido de forma arbitraria por un grupo muy reducido de persona o partido político. Monarquía. En esta forma de gobierno, quien conduce la jefatura del Estado es un emperador, príncipe o rey, que posee un poder hereditario y vitálico. Democracia. La democracia reconoce en cada uno de los miembros de la comunidad el derecho a ser partícipe en la conducción y gestión de las cuestiones públicas. Tema 2. Identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Son características que diferencian a un país o a un grupo de personas de los demás. Asimismo también es una condición social, cultural y espacial. Se trata de rasgos que tienen una relación con un entorno político, ya que por lo general las naciones están asociadas a un estado, aunque no siempre sea así. Los principales rasgos de identidad nacional son los siguientes. Historia de un país. Conjunto de hechos por los cuales ha pasado un país desde su principio hasta su actualidad, lo cual hace que un conjunto de personas se unan por un motivo en común. Cultura. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época de los demás. Símbolos patrios. Son aquellos que representan a estados, naciones y países, y así son reconocidos por otros estados. Generalmente, estos símbolos se forman a partir de representaciones visuales o verbales, que pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes célebres del país. Aunque en su mayoría los más usados son la bandera y el escudo, los símbolos patrios también pueden ser animales, colores, himnos y flores. Territorio. Es un área incluyendo tierra, agua y espacio aéreo, siempre con la posesión de una persona, organización, institución o un país. Arte. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos. Algunas de las artes más comunes en el mundo es la escultura, la pintura, la poesía, la escritura, la música, la danza y la arquitectura. Gastronomía. Es el arte de preparar una buena comida, pero también podemos observar que la gastronomía no solo tiene relación con la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la Tierra. Algunos de los platillos más comunes en el mundo son la pizza, de origen italiano, el ceviche, de origen peruano, dim sum, de origen chino, mole, de origen mexicano, arepas, de origen colombiano, sushi, de origen japonés, entre algunos otros más. Agradece su atención Diego. Eric. Saúl, Arturo. y Alonso.